La historia nos ha demostrado que el ser humano puede cometer los crímenes más atroces en contra de sus semejantes y nos preguntamos, ¿qué motiva estos actos? ¿Por qué? ¿Para qué? Quizás esas preguntas tengan un gran número de respuestas y nos corresponde exponerlas a lo largo de esta serie de videos y también de trabajos posteriores. Uno de los fenómenos de los cuales hemos sido testigos corresponde a la lucha por el poder y sus consecuencias inmediatas, el derramamiento de sangre y la violencia desmedida. Ahora bien, si concentramos nuestra atención en los siglos XIX y XX, podríamos advertir que la historia latinoamericana se caracteriza por el derramamiento de sangre a manos de dictadores y también de dirigentes que bajo el espejismo de la democracia han utilizado el brazo armado del Estado y también a grupos paramilitares para conservar el poder o arrebatarlo. La familia Somoza en Nicaragua y Alfredo Stroessner en Paraguay durante más de 40 años, Fulgencio Batista y Fidel Castro en Cuba, Rafael Trujillo en República Dominicana durante 30 años, Humberto Castello en Brasil y los gobiernos militares por más de 2 décadas, Hugo Banzer, Luis García Meza y otros tantos que implementaron un régimen militar y narcogobierno en Bolivia a partir de la década del 60, en Uruguay con una dictadura cívico-militar de 1973 al 85, Rafael Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile, Alberto Fujimori en Perú. Si analizamos el contexto mexicano, no podemos dejar de citar al Partido Revolucionario Institucional, que durante más de 70 años gobernó el país. En ese contexto es cuando se da la Guerra Sucia, la masacre de estudiantes del 68, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También debemos citar el caso del narcogobierno de Felipe Calderón del año 2006 al 2012, que en una aparente guerra contra el narcotráfico se benefició a uno de los grupos más fuertes, que hasta el día de hoy ha traído consecuencias. Y así también en el caso colombiano, debemos citar un conflicto armado durante más de 50 años entre las guerrillas, principalmente las FARC, y cada uno de los gobiernos en turno. Si pretendemos recapitular todo lo anterior, debemos advertir un incalculable número de víctimas que perdieron la vida de manera violenta, desapariciones forzadas, torturas, tratos indignos y un interminable viacrucis de madres, de padres, de abuelos, de hijos en búsqueda de sus familiares y tratando de que los nombres no queden olvidados en la página de aquel libro marcado por la impunidad. Cabe señalar que el autoritarismo del siglo XIX, del siglo XX y también del actual tiene adeptos, agentes sociales que pretenden justificar las acciones de los estados, aun y cuando éstas hayan implicado graves violaciones en materia de derechos humanos, lo que corrobora que nuestras sociedades se encuentran sumamente divididas. La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la justicia transicional como el conjunto de procesos, de mecanismos que intenta una sociedad para resolver los conflictos a gran escala. Esto es, las graves violaciones en materia de derechos humanos, para que los responsables rindan cuentas, para que se conozca la verdad, para alcanzar un estándar de justicia y finalmente para lograr una reconciliación social. Esto es justicia transicional. Es decir, la justicia transicional representa una alternativa a la consolidación democrática de aquellas sociedades que pretenden salir de una dictadura o de un régimen autoritario. La justicia transicional es una opción entre los límites y también las deudas de la propia justicia ordinaria. Es un punto de equilibrio entre aquellos que insisten en un castigo ejemplar en el contexto de una violencia estructural y aquellos que pretenden no ser castigados. Hans Kelsen señaló que la paz es una institución que se caracteriza por la ausencia de la fuerza. No obstante, dentro de una sociedad organizada, la ausencia absoluta de la fuerza no es posible. Para garantizar la paz, el empleo de la fuerza es permitido en casos excepcionales como una reacción
contra la transgresión. Esta justicia parte de la paz, comprendida como un valor supremo, que busca superar el conflicto interno que se ha prolongado por años o por décadas, la inestabilidad política, el conflicto social, dejando atrás la venganza y los odios. La justicia transicional no es un concepto realmente novedoso. Se ha venido desarrollando a lo largo de los años. Es así como Ruti Teitel nos habla de una genealogía dividida en al menos 3 fases. Fase 1 o fase de posguerra, que tiene lugar en los juicios de Nuremberg y que representa el éxito de la justicia transicional en un contexto de derecho internacional. La fase 2, que tiene lugar a partir de una oleada de democratización en Europa del Este, en África, en Centroamérica, en un contexto local. Finalmente, la fase 3, que se da en un contexto de globalización, en la que se evidencia la incapacidad de los estados para garantizar el mínimo de derechos, la fragmentación política y también social, y sobre todo, una violencia estructural en cada uno de los contextos, ya sea local, regional y, por qué no decirlo también, internacional. La justicia transicional tiene al menos 4 pilares: justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición. El principio número 1, que también se traduce en obligación, es que el Estado debe de investigar y de sancionar a quienes hayan cometido las graves violaciones en materia de derechos humanos. El derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que debe además asegurar en tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables. El segundo principio consiste en conocer la verdad sobre los hechos, también conocer el paradero de las víctimas desaparecidas. Derecho a la verdad. Los familiares de las víctimas tienen el derecho a conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos. El tercer principio consiste en que el Estado tiene la obligación de una reparación integral hacia las víctimas. La Corte estima que la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la Convención Americana no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. Y finalmente, el cuarto principio consiste en que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para evitar la repetición de estas graves violaciones en materia de derechos humanos. La Corte precisó que el Estado debía erigir un monumento en memoria de las víctimas, en ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, advirtiendo que dicha medida contribuiría a despertar la conciencia para evitar la repetición de hechos lesivos y conservar viva la memoria de las víctimas. Las garantías de no repetición tienden a ser complejas porque no se reducen a una reforma legal o constitucional, sino que buscan la transformación social a partir de la difusión de la cultura, sobre todo una cultura de paz, la capacitación de servidores públicos, de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el contexto de los derechos humanos. Un detalle que debemos destacar es que las víctimas cobran un papel fundamental antes, durante y después de su implementación. Finalmente, les invito a seguir esta serie de videos en los que se aborda el tema de la justicia transicional desde muy diferentes perspectivas para profundizar en este tema, hoy más que nunca necesario en nuestra realidad latinoamericana.